Qué bueno es Dios que nos permite reunirnos. Qué bueno es Dios que estableció su cuerpo aquí en la tierra para que como su familia podamos reunirnos, podamos expresar la porción de Cristo que tenemos cada uno. Es que esto es maravilloso, esto es poder, esto es vida, la vida de Cristo en nosotros expresada cuando nos reunimos y cuando estamos en todos lados, porque nos hemos convertido en hijos de luz para inundar las tinieblas de la verdad y de la luz. Así que démosle un aplauso al Señor, al que hace, al que se merece. Por eso la importancia de creer y cómo se aumenta el creer, cómo se aumenta la fe. Por el oír lo que es más poderoso que todo, la palabra de Dios. Así que, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y habló diciendo, el que cree en mí, el que cree en mí, el que tiene sed y cree en mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que nos podemos mantener en tiempos tan difíciles que pasamos? Por la fe en el que nos amó, en el que nos rescató. ¿De qué nos rescató? Del diablo, del infierno. No, amados. Nos rescató de nosotros mismos, de la maldad que hay en nuestro ser, porque esa vieja naturaleza es mala. De eso nos rescató, para permanecer en su amor, en su gracia, dependiendo de Él. Entonces, algo me pasó esta semana, que les comparto. Nunca he hecho 2 mensajes en una semana, siempre uno, que Dios me hablaba. El Señor comenzó a ministrarme algo y comencé a hacer, pero cuando terminé de hacerlo me dijo, no, eso es para el próximo domingo. Quiero que continúes con lo que dejaste pendiente el domingo pasado. Y en realidad hicimos 4 puntos que los vamos a desarrollar rápidamente, solamente para hacer un recuento. Pero me faltó la producción, lo que produce esa llenura, esa vida de Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a estar moviéndonos en esta hora. Así que sé que el Espíritu Santo va a hablar, porque si Él me hizo acuerdo de lo que quedaba pendiente, es porque Él tiene algo poderoso para hablar. Así que vamos a ver, hablamos el domingo pasado sobre el libro de Ezequiel en el capítulo 47 y el contexto histórico de este libro y de la profecía de este profeta Ezequiel era desoladora. Estaban cautivos en Babilonia y el rey de Babilonia dio orden a sus ejércitos, a sus comandantes, de que solamente la clase pudiente, la clase alta, la clase rica fuera llevada cautiva. Ahí fueron llevados los príncipes, ahí fueron llevados los sacerdotes, y la clase que estaba sin recursos fue dejada, porque este exilio se operó en 3 oportunidades. Y la primera vez fue llevado cautivo Ezequiel. Y dice la historia que cuando estaba cumpliendo 30 años, él era un sacerdote, escogido por Dios, pero también era un profeta. Y a los 30 años lo iban a establecer como profeta. ¿Pero qué pasó? Él estaba cautivo en Babilonia. Dice que a la orilla de un río, el río Hidekel, mirando la opresión del pueblo, mirando la lamentación
del pueblo. Pero Dios, Él es el que escoge, Él es el que llama y Él es el que opera. El Señor le habló una profecía. Y es glorioso este libro. Es muy hermoso. ¿Qué le mostró a Ezequiel? En medio de la cautividad, la gloria de Dios. Le mostró el trono de Dios. Le mostró 4 seres vivientes con 4 caras cada uno y 4 ruedas llenas de esplendor. Dice que la luz de los seres vivientes y el esplendor era algo tan glorioso, la gloria de Dios. Este libro nos muestra la gloria de Dios, pero también nos muestra los juicios de Dios, porque el pueblo estaba ahí por la desobediencia y la rebeldía de su corazón. Pero también nos muestra un nuevo pacto. En el capítulo 36 habla y dice, es aquí que yo les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿De qué está hablando? De este pacto eterno, de este pacto de amor para todos aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Estableció una nueva creación, un nuevo orden, el orden del Espíritu. Y si nos vamos al capítulo 37, ahí le muestra la condición del pueblo de Israel, que estaban muertos, que estaban secos, que estaban dispersos por todo un valle. No estaban en las alturas, estaban en los valles. En los valles están los huesos secos. En los valles están los huesos secos y dispersos. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel, con humildad, tú lo sabes, Señor. Y como Dios sabe, entonces Ezequiel profetiza sobre estos huesos y diles, así ha dicho el Señor, oíd palabra del Señor. ¿Qué es lo que necesitan los huesos secos de nuestros días? Oír la palabra del Señor. Porque a Dios le agradó en su gracia y en su sabiduría salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y cuando el Señor me hizo ver estas palabras, dije, Señor, pero la salvación ¿acaso no es para los que no te tienen a ti? Pero dice, a Dios le agradó por la locura de la predicación salvar a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los que creen? Los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma tiene que ser salvada. Nuestra alma tiene que ser alineada a la poderosa verdad consumada de lo que Cristo hizo en la cruz, para no vivir en lo viejo, para no vivir en la manera antigua de pensar. Por eso es que Ezequiel, en el capítulo 40, Dios le da una revelación del templo. En este nuevo pacto, la iglesia de Cristo se ha convertido en el templo del Espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, se levantó un hombre con aspecto como de bronce. ¿Quién era ese hombre? No era un ángel, era una teofanía del Cristo eterno que se le reveló a Ezequiel y que hoy se nos reveló a nosotros a través de la cruz, y que en esta porción de las Escrituras que vamos a ver cómo esta vida poderosa que es Cristo en nosotros nos acompaña en todos los estados de nuestra vida. Entonces, le hizo un tour en el templo este hombre de bronce a Ezequiel. Y cuando terminó el tour,
lo volvió a llevar a la puerta de la entrada del templo. ¿Saben por qué? Porque la puerta es Cristo, es Él mismo. Entonces, cuando lo llevó a la puerta, Él observó que debajo del umbral de la puerta salía agua. Salía agua. ¿Qué vimos? Que los que creen en Él, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Entonces Él observó que salía agua y este varón, que es Cristo, tenía en su mano un cordel de medir. Nosotros somos llamados hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús el Señor. Y Él se va a encargar, y el cuerpo, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, se va a encargar de que lleguemos a esa plenitud de vida que Él ya nos entregó en la cruz. Entonces, ese agua comenzó a crecer y este hombre de bronce, que es Cristo, comenzó a medir. Y dice que midió, pasó Ezequiel juntamente con él y midió y llegó hasta los tobillos. Y aquí el Señor nos va a hablar algo poderoso. Cuando nosotros tenemos el agua hasta los tobillos, si hemos ido al mar, si en una piscina, tenemos completa movilidad, completa autonomía para hacer y movernos como querramos. Aquí nos habla de una vida gobernada por el yo, de una vida que se maneja por su propio criterio y por su mente natural sin renovar. Y es por eso que la iglesia debe tener amor, gracia y paciencia para con los hermanos, para con los que han recibido al Señor, pero todavía se molestan. Se molestan cuando escuchan la palabra. ¿Saben por qué? Porque todavía son simpatizantes de Cristo. Aunque tienen la semilla, el potencial glorioso de esta vida completa, pero este Cristo todavía no se ha desarrollado. Entonces se van a enojar y se van a molestar. Son simpatizantes de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo toca su independencia. Y el que sabe, el que nos creó, el que sabe cómo nos diseñó y cómo funcionamos, siempre nos va a guiar a depender de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando somos independientes de Dios? Para saciar nuestras necesidades o para operar buscando placeres, nos hacemos cisternas rotas que no retienen el agua. Estos pueden ser nuestros propios planes, puede ser cualquier aditivo para endulzar una vida que, si se desarrolla, es la vida más gloriosa que tenemos. Pero no se quedó ahí. El agua comenzó a crecer y le llegó hasta las rodillas. Y este varón que acompañaba este crecimiento, porque es el crecimiento de la vida de Cristo mismo, seguía midiendo. Porque a Él le interesa que nosotros podamos crecer en conocerlo a Él y que Él pueda desarrollar su vida en nosotros. Entonces llegó hasta las rodillas. ¿Y qué tipifica? ¿Cuál es la figura de las rodillas en un hijo de Dios? Es la oración. Es la oración, es la humildad de reconocer. Ahí vamos reconociendo, como dijo Lorenita, que sin Él estamos perdidos, que sin Él no somos nada y nada podemos hacer. Entonces comenzamos a orar y a experimentar el poder de Dios, disponible para los que le creen, para los que son de Él, para los que son sus hijos. La oración son las llaves del reino de los cielos. Todo lo que tú ates
en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Qué importante es orar unos por otros. Qué importante es entender la oración en acuerdo. Cuando en 1940 Hitler estaba queriendo avasallar, dominar toda Europa, levantaron a Winston Churchill como el primer ministro de Inglaterra. Y este hombre en su primer discurso, en mayo, el 13 de mayo de 1940, dijo: lo que les puedo ofrecer son sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué significaba? Que el pueblo se esfuerce. Pero cuando se vio perdido porque Hitler seguía avanzando, ya estaba por llegar a Inglaterra. Churchill, un hombre entendido. Qué maravilloso los varones entendidos en depender de Dios y de la oración. Pidió al pueblo: oren. Y se levantaron cruzadas de oración. Y ese pueblo dobló sus rodillas, oró. Y cuando hablamos de doblar las rodillas no significa una posición, significa un reconocer de que Él es Dios. Y que cuando no se puede, solo Él puede. Cuando se vio perdido, dijo: oremos. Toda la población oró. ¿Y sabe qué? Léalo en la historia. Hasta ahora no saben qué pasó, que Hitler nunca llegó. Y se levantaron los aliados. Nadie quería meterse en esa guerra. Estados Unidos no se podía meter, no quería meterse en esa guerra porque estaba luchando lo de Pearl Harbor con los japoneses. Pero Dios es Dios, amados. Entraron los aliados, que fueron de tanta importancia para librar esta guerra. ¿Y sabe qué? Lo sabe. Ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque un pueblo se levantó en oración. Nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles como país, pero yo pregunto, cuando estamos en las marchas y dicen: si esto no es el pueblo ¿dónde está? Pero yo pregunto, ¿dónde está el pueblo de Dios, amados? Tenemos días de oración. Necesitamos levantarnos entendiendo el poder y la autoridad de la oración corporativa. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Usted es el cuerpo de Cristo. Usted es el que va a determinar lo que sucede en esta tierra. A través de creerle y confiar en el Señor. Entonces, cuando se convoque a oración, asista. Esto es una cuestión de Estado. La oración, el reino es una cuestión de Estado. Ejerza la autoridad que se le ha entregado. Tenemos días. Los martes ahora los vamos a poner a las 6:30 de la tarde en las oficinas de la iglesia. Los sábados, para dar lugar a todos, a las 7 de la mañana tenemos oración. Deseo verlos, amados, para que juntos, unidos, oremos por nuestro país. Entonces, el tercer punto dice que el agua llegó hasta los lomos. Midió otros 1000 metros, otros 1000 codos. ¿Y qué significa esto? 500 metros. Hizo pasar el agua hasta las rodillas. Midió otros 1000, hizo pasar el agua hasta los lomos. La Biblia se interpreta a sí misma. Los lomos significan en la Biblia el entendimiento. Por lo tanto, dice Primera de Pedro: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa esto? Ajustemos, ceñir es ajustar algo. Ajustemos nuestro enfoque a la realidad eterna. Ajustemos nuestro enfoque a la verdad consumada. Porque si no tenemos ese enfoque,
Oiga, con tantas situaciones que pasan en la vida, muchas personas están muriendo. No de COVID, no de estrés. Esa es la enfermedad de este siglo, de estrés, de tensión. Entonces, qué importante es poder ajustar nuestro entendimiento a la realidad y a la verdad de Dios. Por favor, póngame, ahí está. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Todo en la palabra de Dios tiene que ver cuánto de Cristo se nos ha revelado, nos gobierna, se nos manifiesta por gracia. Sed sobrios, tengan dominio propio. Cuando nuestro entendimiento es ajustado, cuando su enfoque es ajustado a la realidad mayor, nada nos puede sacar de nuestra posición. Y otro punto que hablé el domingo pasado es nuestra posición. Los lomos tienen que ver con nuestra posición. El apóstol Pablo en Efesios 6, 14 habla: ceñid los lomos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: estad firmes, ceñidos, defended vuestra posición poniéndote el cinturón de la verdad. Entonces, para establecernos en la verdadera posición que tienen que tener los hijos de Dios, es necesario cambiar el espíritu de nuestra mente. Y eso lo dice también la palabra de Dios. Cambiar, y lo hemos hablado hace meses atrás, cambiar la matriz de donde se generan estos pensamientos que son contrarios a la verdad y a la voluntad de Dios. Entonces, qué importante, amados, para estar en la posición que nos corresponde como hijos de Dios, en lugares altos, en lugares celestiales, donde las circunstancias temporales de la vida no nos pueden sacar de nuestra posición eterna, es necesario renovar el entendimiento. Esto le hemos dado meses, porque sé que era necesario, era guiado por el Espíritu. Entonces, seguimos avanzando. Y dice que después este río era ya se creció tanto que ya no se podía caminar sino nadar. Y dice: midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y aquí nosotros podemos ver, hay una palabra muy importante que dice: creció tanto que yo no lo podía cruzar. Amados, cuando la vida de Cristo nos gobierna, el yo va a tener su lugar en la cruz. El yo va a tener su lugar en la cruz. Porque la medida de Cristo va a sobrepasar todas las cosas. Y vamos a ser guiados por la corriente de vida, la corriente de agua de este río de vida, que va a inundar nuestro ser de gozo, de paz. Y si se fijan, las brazadas que damos van a ser guiadas por la corriente de este río. No es que ya no vamos a hacer nada. No, hacemos, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero, por favor, que se vaya estaba olvidando algo muy importante, que es la renovación de la mente. Efesios 4:17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Yo pregunto cuando la gente a veces se molesta y digo: Dios mío, ¿por qué querer seguir en lo viejo, en las viejas costumbres, en las viejas acciones que no nos traen sino
derrota. Es como dijo Albert Einstein, locura es insistir en hacer algo que ya antes nos trajo derrota. ¿Por qué no operar en lo nuevo, esta vida nueva? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Qué vida Dios nos ofrece? Una vida de luz, una vida espectacular, una vida con propósito, una vida con sentido, donde no nos vamos a tropezar porque todo es claro. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Amados, que ninguna circunstancia, ninguna situación pueda cerrar nuestra mente. Sigamos edificándonos en esta palabra poderosa, la palabra de Cristo, en la palabra de vida. Sigamos. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuando hablamos de sensualidad, la gente se va directo a lo sexual. ¿No es así? Estamos hablando de los sentidos. Qué duro es ser guiados por los sentidos, por lo que ves, por las emociones, por una mente sin renovar que opera en imaginación y exageración. Es muy duro. Y muchas veces así tomamos decisiones. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Amados, si nuestros pensamientos cambian, nuestra vida va a cambiar. Porque los pensamientos van a orientar tu conducta, van a guiar tu conducta. Lo que tú piensas, en eso te vas a convertir. Pónganse la nueva naturaleza. Esta es una decisión cada día. Mi posición es en Cristo. Puede ser que ayer fallé, pero hoy decido vestirme de Cristo, de quien vive en mí, de quien está en mí. Por eso es que comenzamos con las rodillas, que tiene que ver con la humildad del corazón, de reconocer. Esta vida no está bien. Amado, tienes que reconocer. Para avanzar debemos reconocer. Cuando Dios me ha mostrado y el orgullo me ha querido someter, he quedado varada sin oír su voz. Pero cuando me he humillado y he reconocido, sí, Señor, tenés razón, perdón. No solamente vamos a avanzar, vamos a correr, no nos vamos a detener. Porque su voz es la gasolina de nuestro espíritu. Su verdad es lo que nos va a sustentar en medio de la adversidad. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, nos vamos a Ezequiel 47, el último versículo, que cuando este río creció de tal manera, el varón le preguntó y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me tocó tanto esto, porque a Dios le interesa cómo veamos, porque de acuerdo a cómo veamos va a ser nuestra percepción de las cosas, de las personas. ¿Sabe qué? De acuerdo a la visión que tengamos de nosotros mismos, así vamos a ver a los demás. Qué importante, amados, es cambiar la visión del corazón a la visión del Espíritu,
a la visión de Cristo, como dijo Pablo. De aquí en adelante no conocemos a nadie según la carne. Si a alguien hemos conocido así, ya no más. La carne con sus defectos, con sus maldades, con sus errores, con sus inseguridades. Decidamos ya no ver más así a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Decidamos ver en Cristo. ¿Qué es lo que ve Cristo? ¿Cómo ve Cristo? ¿Cómo te ve Cristo a ti? Cuando estés por juzgar a alguien, te voy a hacer recuerdo de algo. Pregúntate, ¿cómo me ve Cristo a mí? Te ve con gracia. Miremos con gracia a los demás. Miremos en amor. No todos están, tal vez en lo avanzado, en lo que ya hemos avanzado. Por eso es que la gracia y la fe es lo que priman en este reino. Porque la gracia y la fe es Cristo. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Y sabe qué? En vez de ver un lugar desértico, porque este agua entra en los desiertos. Dice que el Arabá es un desierto. Todo bueno, todos lo sabemos, ¿no? Entró en ese desierto. En esa gente que está con sus vidas secas, que no pueden ver más allá, que se ha atrofiado su mente y su corazón y por lo tanto también sus acciones no son productivos. Es ahí donde tiene que llegar este agua de vida, este río, para dar esperanza. ¿Y saben qué? Una esperanza que no avergüenza. Porque yo puedo esperar en fulano de tal, en mí misma, y puede ser que quede avergonzada. Pero cuando esperamos en Él, jamás quedaremos avergonzados. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. A veces no lo hará a tu manera, pero te aseguro algo, lo hará mejor, mayor, que va a producir, que tiene propósito, no solamente para la situación tuya, sino también para tu entorno. Entonces, este es nuestro Dios, glorioso y poderoso. ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y en vez de ver un desierto, ¿sabe qué vio? Vio árboles llenos de fruto. ¿Y saben qué? Y su hoja dice que son sanidad para las naciones. Amados, los que están a nuestro lado y a veces los menospreciamos, esos pueden dar tanto fruto y pueden llevar sanidad a otros. Por eso es necesario ver como Dios ve. Él ve gracia, Él ve lo completo, Él ve el producto terminado. Quiero leer un poquito lo que y puse acá. En primer lugar, nuestra visión cambia cuando Cristo nos gobierna. Eso fue el agua. Va a cambiar. Si Cristo me gobierna, ¿desde dónde voy a ver? Desde Él. Dejamos de ver desde la carne y comenzamos a ver desde el Espíritu. Dejamos de ver desde lo pasajero y comenzamos a ver desde la eternidad. La visión temporal de las circunstancias no van a poder movernos de nuestra posición eterna, consumada en Él. Porque no vemos de lo que puede ser, sino desde lo que ya fue. Desde lo que ya fue en Cristo. Desde lo consumado. Cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro enfoque y percepción de todas las cosas y también de las personas, de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones. ¿Sabes qué? Le hallamos propósito a todo. Qué maravilloso es
hablar con personas de propósito. Cambia el lente con el que miramos la vida y a los demás. Todo tiene que ver con quién nos gobierna. Si nos gobierna la amargura, porque es así, hay personas que se dejaron atrapar por el enojo, por la amargura, por la ira. Si nos gobierna la amargura, nuestra visión va a ser oscura. Si nos gobierna la duda, el temor, así serán nuestros días, estresados, afanados. Por eso es fundamental y vital el gobierno de Cristo en nuestro corazón. Entonces nos vamos a Mateo 6, 22, 23. Amados, qué hermoso es oír su voz. Hoy el Señor me despertó antes que suene mi despertador con esta palabra. No la tenía. Y me desperté así, salté de mi cama, literal, así. Señor, gracias. Mateo 6, 22, 23 dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Pero, creo que fue lo que lo puse en la NTV, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, miren, amados, la visión que tenemos nos habla de enfermedad o sanidad. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Y nos vamos a Juan, primera de Juan 2, 9 al 11, que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Esto es la enfermedad del cuerpo. Si no queremos a alguien, si rechazamos a alguien, vamos a estar enfermos. Nuestra visión va a ser oscuridad. Y cuando uno anda en la oscuridad no sabe en qué tropieza. Y caemos. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Cualquier bus le sirve porque no tiene destino. Qué maravilloso es saber cuál es nuestro destino. ¿Cuál es tu destino? Nuestro destino es Cristo. En Él estamos seguros. Estamos de paso en esta tierra. Cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Que el gozo no sean otras cosas. Que sea Cristo. ¿Sabe para qué? Para que cuando esas otras cosas te falten, tu gozo no se apague. Porque el gozo del Espíritu permanece a pesar de si hay o no hay. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y en escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nuestro contentamiento es Cristo, todo lo demás va a ser un complemento a ese gozo que nos gobierna. Esto hablamos también hace unos 4 jueves en el grupo, cuando Dios le establece la identidad a Jeremías. Le establece la palabra en su boca. Le da la autoridad para derribar y para levantar, para anular, para destruir, para edificar. Y luego de eso le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Amados, eso es lo que hace Dios a cada día. Nos establece en su amor y en su gracia. Nos muestra lo valiosos, lo importantes que somos para cumplir una determinada asignación y colaborar con su propósito eterno en esta tierra.
Y Jeremías entendió, porque estaba con excusas, estaba con inseguridades. Qué terrible es un hombre o una mujer insegura. Va a sospechar de todo, va a poner su felicidad en otras personas. Quiero decirte algo, nadie te puede hacer feliz. Estás en el barco equivocado si has pensado eso. Nadie te puede hacer feliz, porque ese derecho se lo reservó Dios. Él es el que nos hace verdaderamente felices. Y todo lo demás, falle o no nos falle, será un complemento a lo que ya somos. Por eso digo a las jóvenes, cuando estén para casarse, no te cases para que alguien te haga feliz. Estás poniendo una carga muy pesada. O también digo a los varones, no te cases para que alguien te haga feliz. Solo Dios hace feliz al hombre. Qué importante es la seguridad que Dios nos da. El profeta Jeremías decía, no, Señor, soy muy joven, no sé ni hablar. No digas soy muy joven, porque Dios siempre va a profetizar sobre tu vida, siempre va a hablar sobre tu vida, porque Él está viéndote como un producto terminado. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. He aquí que he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué es lo que opera seguridad en nuestra vida? Cristo. Él es la palabra, la fuerza más poderosa del universo. Y le dijo, ahora te doy autoridad. ¿Después de qué? Después que le estableció la palabra. Para derribar, para destruir, para edificar, para plantar. Y después le preguntó la gran pregunta, que Dios parece que se la hacía a todos sus profetas. Y te la está haciendo hoy. ¿Qué ves? ¿Qué ves, Jimenita? ¿Qué ves, Jeremías? Y Jeremías contestó bien. Veo una vara de almendro. El almendro es el primer árbol en florecer, aún estando en invierno en los países que es invierno en ese tiempo, en enero, es el primero que da fruto, el almendro. Y Dios se alegró y le dijo, bien Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Y cuál era la palabra que iba a apresurar? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ya voy terminando con el segundo punto que quedó pendiente. Nos vamos a Ezequiel 47, 8 al 10. Dice, allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. El mar muerto, hablamos el domingo pasado, es el mundo. Son personas amargadas, enojadas, tristes, que necesitan este río de vida, este río de agua dulce, porque eso es la vida de un hijo de Dios. El apóstol Santiago dijo, no puedes tener en una misma fuente agua dulce o salada. Tenemos agua dulce porque tenemos Cristo. Y dice, habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueva en estas aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. Esta profecía ha comenzado a cumplirse. Estuve investigando y ha comenzado a cumplirse en el mar muerto, hablando físicamente. Pero también se está cumpliendo espiritualmente a través de usted y a través de mí. Cuando llevamos este río de agua viva a las personas que lo necesitan. ¿Y en qué se basa? ¿En qué se basa llevar este río de agua viva?
en la palabra. La palabra es Cristo. Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pues el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, cuando nosotros observamos que la palabra es Cristo, que Dios crea hablando, Dios crea hablando. Cuando Dios habló, ¿sabe qué pasó? Se crearon millones de galaxias y cada galaxia con millones de estrellas y con sus sistemas solares, ¿se imagina? Se crearon los planetas. Estaba viendo, investigando, que dice que solamente en el Amazonas hay 20 millones de especies de insectos. No de insectos variados, sino de especies de insectos. 20 millones de especies de insectos. Este es Dios poderoso. Todo lo que Él, cuando Él habla, Él crea. ¿Y saben qué, amados? Él sigue hablando. Él sigue hablando a través de su iglesia, a través de su cuerpo. Cuando usted habla, está creando algo en la vida de las personas. Está creando una esperanza viva. Está ministrando vida. Está ministrando salud. Está ministrando un destino y un propósito. Así que hable la palabra. Dios le habló a Timoteo y le dijo, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo te encargo. Por favor, si lo puede poner. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. En la Reina Valera dice, te encargo. Te pido encarecidamente. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Amados, prediquemos vida, prediquemos Cristo, prediquemos la palabra de Dios. Es poderoso. Y por último, cuando predicamos esta palabra, esta verdad, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que se produce? En primer lugar, nosotros nos convertimos en agentes de paz y ministros de reconciliación. Usted es un agente de paz y un ministro de reconciliación. Se produce en las vidas una nueva creación. Y dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este versículo es para que podamos ver en 2 Corintios 5, 18 al 19, dice, y todo esto, toda esa nueva creación, esa vida poderosa, es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Amados, nosotros salimos de Dios y por Cristo, Él mismo nos trajo de vuelta a Él. Esto es glorioso. Usted está en Dios, está en Cristo. No tenemos por qué tener temor. Temamos cuando estamos fuera, pero cuando estamos en Él, todo se tiene que sujetar a Él. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, hemos terminado, pero te doy un consejo. Eres un agente de paz y un ministro de reconciliación. Ah, es que pensé que era para los pastores. No, es para todo el cuerpo de Cristo. Donde tú estés, donde tú vayas, hay gente muriendo, necesitada de una palabra.
necesitada de la vida de Cristo. Entrega lo que portas. No es tuyo, es de Él. Entrega lo que portas. Entreguemos la vida. ¿Sabe qué es lo que hace la palabra de la reconciliación? Nos quita de una mente enemistada. Vamos a hablar el próximo domingo sobre esto, el contexto de una profecía que Dios le dio a un siervo de Dios. Ahorita el mundo está en conflicto. El mundo está en conflicto. Rusia quiere invadir Ucrania. Imagínense, queriendo establecer otra guerra. China quiere invadir Taiwán. ¿Por qué? Países que no reconocen a Dios. Aunque en China está la iglesia más grande, una iglesia oculta, una iglesia que les ponen bombas, Entonces, la gente que no tiene paz en su corazón es porque no se ha reconciliado con Dios. La tarea tuya y mía es reconciliar al mundo con Dios para que tengan paz con Dios por medio de Cristo, paz consigo mismo y paz con los demás. Eso es necesario en nuestros hogares, en nuestras familias, en los padres con los hijos, en los hijos con los padres. Entonces convirtámonos en esos agentes de paz y ministros de reconciliación, viendo como Dios ve, ajustada nuestra mente, nuestro enfoque a la realidad consumada. Y antes de terminar, quiero pedirles, si es posible, oren para que se pueda lograr. Los que tienen padres vivos, el próximo domingo vengan con sus padres. Vamos a hacer un acto profético de la impartición del Padre Eterno. Uno de los nombres de Cristo, cuando fue anunciado su nacimiento, que esa fue la palabra que me dio ayer Dios, es Padre Eterno. Cristo es el que revela al Padre. Y esta generación de nuestros días necesitan conocer la paternidad de Dios. ¿Cuántos hombres grandes, mujeres grandes, inseguros, poniendo cargas pesadas en otros, inmaduros, que si no le das el chupete comienzan a chillar y a gritar porque no han recibido la afirmación de un padre, el amor de Dios? ¿Sabe qué? De repente su padre ya no está. También hay madres solteras que no tienen esposo, pero ellos son padre y madre, y en el espíritu no hay género. Lo que se va a impartir el próximo domingo es del espíritu, es la paternidad del amor, la afirmación del amor del Padre a través de Cristo Jesús el Señor. Así que si puede venir con sus padres, tráigalos. Si usted tiene hijos, traiga a sus hijos, porque sabemos que la impartición de la palabra es la que da vida, es la que algo sucede cuando se establece.